Buen día. Bueno, hoy vamos a continuar con Deleuze y Guattari, sobre todo en su obra El Antiedipo. Y me voy a proponer hacer como una especie de revisión de lo que ya hemos visto, pero enfocando bien en los conceptos que ellos utilizan, porque justamente lo característico de la filosofía de ambos es la importancia que le dan a la construcción de conceptos. En una obra que ellos justamente también van a escribir conjuntamente, que se llama ¿Qué es la filosofía?, dicen exactamente esto, que la filosofía es construcción de conceptos. Procedamos entonces. Decíamos que ellos intentan hacer una psiquiatría materialista. ¿Y qué significa esto? Bueno, en principio hablan del homo natura, como que no hay separación materia-espíritu. No hay tampoco una distinción entre industria y naturaleza, ni tampoco entre hombre y naturaleza. O sea que ellos quieren poner fin a todo tipo de dualismo. Y por el contrario, van a poner el acento en la afirmación de las multiplicidades. Ellos mismos dicen, nosotros somos más que dos, somos muchos. El hombre como tal, como alma de la naturaleza, separado de la naturaleza, es una categoría ideal y ellos van justamente a estar en contra de toda idealización. Por ejemplo, también estos se enfrentan al idealismo kantiano, al idealismo que dice que no todo conocimiento empieza con la experiencia porque hay estructuras de pensamiento anteriores a la experiencia. Por ejemplo, los juicios sintéticos a priori, los juicios analíticos, que no necesitan de la experiencia. Por ejemplo, el triángulo es una figura de tres ángulos, no necesita de la experiencia porque ya la misma palabra triángulo está definiendo lo que es. Para Hume, por ejemplo, no existe la causa. Solo hay sucesión de hechos que la costumbre nos hace ver como causado. Pero para Kant sí existe, porque para unirlos esos hechos que vemos uno detrás de otro, debemos tener en nuestra mente la categoría de causa, porque solo con ella podemos interpretar lo que sucede. Para Deleuze y Guattari, esas categorías ideales no existen como algo separado de la materia. Lo que hay es un proceso de producción que es totalmente inmanente, que no tiene nada trascendente. Y ahí también esto remite al deseo, que es inmanente en sí. Es lo opuesto a lo trascendente. No es algo a lo que nosotros apuntamos, ¿no? Como decíamos. No es el llenado de una falta, algo en lo que aspiramos, que está más allá, sino que es algo productivo. Por ejemplo, el sentido nietzscheano sería crear nuestra fábula, ¿no? Que no hay nada que esté ya diseñado, sino que nosotros lo diseñamos. Y esta es la producción deseante, una categoría justamente esencial para una psiquiatría materialista. Eso, por supuesto, que como decíamos, no apunta a ningún fin, sino que es una autocreación. En esta ontología, entonces, en esta concepción del ser, no se trata de esencia, sino de procesos dinámicos, porque la esencia es estática, permanente, eterna, y los procesos dinámicos, en cambio, fluyen. Por ejemplo, para Platón las ideas son eternas, y en cambio, acá hay un concepto de la psiquis humana como un proceso dinámico. Ellos hablan inclusive de un concepto muy importante que es el de cuerpo sin órganos, que no quiere decir que es un cuerpo vacío, sino que es un cuerpo que no tiene organización, que todo es fluir, todo es vida y todo está en permanente movimiento. Y entremos ahora entonces
al problema central que es la crítica al psicoanálisis, el cual implica también una crítica al capitalismo, que vendría a ser el problema fundamental de la filosofía política. Ellos hablan de un fenómeno contradictorio que se presenta en que el individuo o grupo desea su propia represión y que luego esta represión redunda en opresión social. Y ahí citan a Spinoza, que decía que los hombres combaten por su servidumbre como si se tratara de su salvación. ¿Cómo es posible, preguntaba Spinoza, que se llegue a gritar queremos más impuestos, menos pan? Este realmente es un tema muy actual. En este tiempo que nos preguntamos cómo es que la gente vota a gobiernos que promete ajuste, cómo la gente vota a personajes que representan el fascismo. Y acá lo que hay que señalar entonces, señalan ellos, que la familia es el agente al que la producción capitalista delega la represión psicológica de los deseos del niño. O sea, lo que se manifiesta en angustia, miedo, culpa, vergüenza. Y luego sobre esta represión psicológica se apoya la opresión social, que hace a los individuos como siervos bastante dóciles del capitalismo. Porque además la familia, ¿no? Esa institución familiar, el familiarismo, no solo reprime el deseo, sino que lo va a disfrazar dando lugar a un deseo neurótico de la propia represión. Frente a esto, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que uno que quede en esa situación de ser sumiso frente al orden capitalista. Pero puede ocurrir también otro proceso que sería el de la desterritorialización. Acá aparece otro concepto fundamental. ¿En qué consiste eso? Alejarse de ese poder impuesto rígidamente, de ese poder jerárquico que busca, digamos, categorizar, empaquetar y dirigirse a una zona rizomática. Y acá aparece otro concepto fundamental del rizoma. Esa zona rizomática es una zona de multiplicidades, de identidades que fluctúan, donde todo se mueve, donde los significados fluyen. Pero veamos algunas características justamente de este rizoma. Uno de los puntos principales es la no linealidad, porque ahí no hay un punto de partida singular ni una autoridad central, no hay jerarquías, sino que los elementos están interconectados de muchas maneras. Otro punto es la multiplicidad, como decíamos recién, porque estos presentan elementos muy diversos que coexisten sin estar subordinados, como decía recién, a una entidad central. Y que más bien la manera de comprenderlos depende de múltiples perspectivas. Otro punto fundamental es la conectividad, lo cual significa que las relaciones no son fijas, sino dinámicas y que están en permanente evolución. Y este marco se adapta a la naturaleza fluida del conocimiento de las interacciones sociales, donde esas conexiones pueden formarse, pueden cambiar, disolverse y nuevamente volver a conectarse. Otra característica es la heterogeneidad, porque estos rizomas están formados por diferentes tipos de elementos que no son necesariamente similares, pero que están vinculados a través de sus relaciones. La característica es la adaptabilidad, porque los rizomas estos pueden cortarse y pueden volver a conectarse a través de otras vías, pueden reorganizarse en respuesta, por supuesto, a cambios o todo tipo de desafíos.
Y finalmente, otra de las características del rizoma es que este enfoque de la conexión entre distintos aspectos de un fenómeno valora este proceso de exploración, reconociendo que la comprensión es siempre parcial y está sujeta a revisión. Lo que de alguna manera yo dije cuando empezamos a hablar de estos autores, ¿no es cierto? Que todo el planteo de ellos es estar siempre buscando conexiones, reformulándose, revisando, como si se tratara incluso de un nuevo comienzo. Y por último, ¿qué entienden ellos por esquizofrenia? Independientemente del sentido clásico que tenga la palabra. Y para ellos es la posibilidad del pensamiento cuando funciona al margen de los postulados del sentido común. Y ahí entonces también podemos hacer una relación con este concepto de esquizoanálisis, que de todas maneras nunca va a quedar bien aclarado, pero podemos ir avanzando algunas cuestiones. El esquizoanálisis es el psicoanálisis social y político que responde a las tendencias reaccionarias del psicoanálisis tradicional. Y a diferencia de este, afirma que la libido no necesita ser sublimada para investir energía emocional en los factores económicos o políticos. En verdad, van a decir estos autores, la sexualidad está en todas partes. En el modo en que un burócrata acaricia sus dossiers, en el modo en que un juez hace justicia o el hombre de los negocios hace correr su dinero, en las banderas, en las naciones. Y en términos marxistas, el deseo pertenece no a la supraestructura ideológica, sino a la infraestructura económica. Estas energías libidinales inconscientes del deseo coexisten, pero sin coincidir necesariamente con las representaciones preconscientes de las necesidades o intereses ideológicos del sujeto individual o colectivo. Una cosa son los intereses ideológicos y otra esas energías libidinales. Y ahora, para terminar, pero no vamos a terminar con Deleuze porque ya tendremos que volver sobre él, pero quizás inclusive ahora también estuvimos viendo algunas partes de la segunda parte de Capitalismo y Esquizofrenia, que se llama 1000 mesetas, porque el concepto de rizoma se encuentra en 1000 mesetas. Y así, para honrar el pensamiento de estos autores, de los cuales lo más importante me parece que es haber roto con esa idea de conocimiento como una relación entre un sujeto que está contemplando y que se relaciona con un objeto al cual va a aplicar sus categorías, y en eso consiste el conocimiento. Me parece que lo más importante que ellos hacen es romper con eso, ¿no es cierto? Y que plantear, en cambio, el conocimiento como una experiencia. Y ahí, ¿con qué lo vinculo? Lo vinculo con Heidegger, con el Dasein de Heidegger, que no es un sujeto frente a un objeto, sino es un ser arrojado en el mundo y que está en una relación de experiencia, de praxis con los otros. Recordemos que Heidegger quiso llevar hasta sus últimas consecuencias ese principio fenomenológico de Husserl, ¿no? De la fenomenología husserliana, que proclamaba la necesidad de volver a las cosas mismas. Habíamos señalado justamente que Heidegger realiza un giro fundamental dentro de lo que era la tradición filosófica, que consistía en no colocarse frente al mundo en una actitud contemplativa para conocerlo, sino partir de estar en el mundo y conocerlo a través de una praxis, en un estar en relación con los otros y en tener el mundo como útil a la mano. O sea, destaca la praxis como esa forma privilegiada en la que el hombre accede al mundo y, consecuentemente,
rompe con el predominio, ese predominio del tradicional esquema sujeto-objeto. O sea, no es necesario el conocimiento teórico, porque ese estar en el mundo, esa praxis es anterior al conocimiento teórico. Esa praxis es una actividad que no corre a cargo de la razón teórica y es, por tanto, bien distinta de esa intelección. Pertenece, digamos, a la mundaneidad, que tiene que ver con ese ser ahí, ese ser arrojado en el mundo, para el cual el conocer no puede ser entendido como un hacerse presente en los objetos, sino como un práctico tener que ver con. Entonces no hay un yo separado del mundo, y ya no rige esa disociación entre sujeto y objeto propia de la modernidad, porque el hombre es ser con otros, y que aquello con lo que el humano, o sea el Dasein, se encuentra, y entre lo que se mueve, no es algo objetivo, sino algo que está en función de algo, y que es interpretado siempre como un útil en un contexto práctico, de sentido. Entonces lo que tenemos es que una cosa remite a otra, alcanzando de ese modo su significado. Y es entonces cuando el mundo puede ser entendido como un ámbito en que el sentido acontece. Y acá es donde yo quiero conectar con Deleuze y Guattari, porque ya lo hemos planteado, ustedes pueden ver en el encuentro anterior que hablábamos de el sentido. ¿Qué es el sentido? Ellos lo relacionan con el acontecimiento. Y acabo de yo mencionar el acontecer, ¿no? Y siempre es una constelación de sentido, siempre mucho. No estoy un poco repitiendo lo que planteé en la otra reunión. Y no se trata de algo que está delante nuestro y nosotros logramos comprender y así conocemos esa tan conocida figura de un sujeto frente a un objeto en una actitud puramente contemplativa, sino de lo que se trata acá, lo que entendemos por sentido, es lo que nos pasa, el acontecimiento que necesita otra lógica. Se trata de un ser en movimiento, fluyente, donde no hay esencia, nada que permanezca, y no tenemos sujetos sino máquinas. Todos son máquinas que crean conexiones en una red no definida. Esto es lo que justamente Heidegger dice, y ellos mismos también califican como praxis. No contemplación, sino praxis, experiencia. No se trata de un conocimiento que tenemos, que adquirimos a través de la contemplación, sino de tener una experiencia, de vivirla. En un mundo de multiplicidad, de conexiones diversas de todo tipo, sin jerarquías, donde dado la multiplicidad y la heterogeneidad de elementos, no se aplica una lógica binaria, sino que más bien podríamos hablar de una lógica rizomática, donde no hay punto de partida y donde todo puede ir para todos lados. Bueno, y finalmente, después de estas conexiones que establecimos entre Deleuze y Guattari por una parte y Heidegger por otra, ponemos fin a este tema, esta temática por el momento, y me despido hasta la próxima, recomendando como siempre que me pongan likes, que me hagan comentarios, que se suscriban, y entonces hasta la próxima.